escandaloso desacierto. En fin, vamos de inmediato a un comunicado de prensa de la Asociación Consumidores de Costa Rica y de la Asociación de Consumidores Libres. Un comunicado de prensa que circuló el día de ayer justamente sobre una iniciativa que ambas organizaciones van a empezar a desarrollar justamente para defender a los consumidores del país respecto de los altos intereses que cobran algunos operadores de tarjetas de crédito. Afectados por tasas de interés elevadas y cobro judicial de tarjetas de crédito podrán sumarse a denuncia colectiva contra bancos. Las personas afectadas por elevadas tasas de interés en sus tarjetas de crédito o que se encuentren en cobro judicial podrán exigir un trato equitativo por parte de los bancos y la eventual devolución de los dineros cobrados de más por concepto de tasas de interés a partir de que se suscriban a una demanda colectiva. Las principales organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, la Asociación de Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica, con más de 17 años de experiencia en estos temas, impulsarán en los próximos días el proceso judicial colectivo más grande de Latinoamérica en contra de los abusos que cometen algunas entidades financieras con los tarjetahabientes. Para estos efectos, las asociaciones conformaron un equipo de profesionales en Derecho, Economía e Informática, con amplia experiencia, quienes estarán a cargo del proceso, con el fin de procurar que los tribunales de justicia frenen este abuso contra los consumidores costarricenses y lograr que se sancione, según sea el caso, a las entidades bancarias que aplican estas prácticas. ¿Sabía usted que el costo de los recursos que utilizan los bancos para ofrecer créditos ronda el 6%, pero que cerca de 1,5 millones de usuarios pagan tasas interanuales entre un 40 y un 50% sobre sus tarjetas de crédito? Para suscribirse a esta demanda colectiva, los interesados deben visitar el sitio web de la Asociación de Consumidores Libres, www.consumidoreslibres.org, www.consumidoreslibres.org, donde en los próximos días encontrarán un micrositio que los redireccionará a dos formularios diferentes, uno para suscribirse a la demanda colectiva contra las altas tasas en sus tarjetas de crédito y otro para quienes ya se encuentran en cobro judicial. Una vez hayan ingresado al formulario para la denuncia colectiva contra las altas tasas de interés, el interesado deberá aportar su información personal y los estados de cuenta de los últimos 4 años. En el caso de las personas que ya se encuentran en cobro judicial, el interesado deberá aportar la información necesaria para identificar el expediente judicial de su caso y que los expertos puedan asesorarle sobre los pasos a seguir. Los beneficios de suscribirse a este proceso van desde la reducción de las tasas de interés de sus tarjetas de crédito hasta la eventual reducción de la deuda, el mejoramiento de su récord crediticio y su poder adquisitivo. Es un comunicado de prensa de la Asociación de Consumidores Libres y la Asociación Consumidores de Costa Rica. Hoy nos acompaña en los micrófonos de Consumidores Activos nuestro buen amigo, miembro de la Asociación de Consumidores Libres, don Rogelio Fernández, abogado, quien nos va a estar comentando sobre esta iniciativa que en conjunto la Asociación de Consumidores Libres y Consumidores de Costa Rica estamos arrancando respecto de este juicio colectivo que se va a entablar respecto de la situación que enfrentan muchos consumidores en el país de deudas eternas que pareciera ser que nunca salen, de formas de cálculo de montos mínimos que la gente no se explica de dónde salen o cómo calcularlos, e incluso peritos especialistas en esta materia que no han logrado calcular estas cosas, ¿verdad? Y que a final de cuentas algo que debería ser tan sencillo como agarrar unos parámetros del estado de cuenta y poder calcular fácilmente lo que a usted le están cobrando, pues pareciera ser que no es así. Don Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Consumidores Activos. Estamos seguros que lo que vamos a comentar hoy va a ser de suma importancia para toda la comunidad nacional. Muchas gracias, don Gilberto. En lo personal, siempre es un gran honor estar aquí en el programa que ustedes han venido desarrollando en esta importante misión que tienen las asociaciones de consumidores de informar
a los usuarios y consumidores de sus derechos y de todo aquel aspecto de interés que pueda llamar a reflexión sobre el mejor uso de las posibilidades que tienen para conocer qué pueden reclamar, qué no deben de reclamar, o en qué entorno o de qué manera pueden presentar mejor sus situaciones. Rogelio, tal vez empecemos contándole a la gente qué es un proceso colectivo. Sí, pero antes de eso... Empecemos por contarle a la gente qué es un proceso colectivo. ¿Cómo se come eso? ¿Por qué aparecen los procesos colectivos? ¿Por qué es distinto un proceso judicial colectivo a un proceso individual? ¿Cuáles son las implicaciones de uno y otro? ¿Y por qué estamos decidiendo arrancar con este asunto de manera colectiva? Bueno, primero quisiera situar la importancia de lo que significan las asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores, de acuerdo con la ley, tienen el respaldo del Estado para representar los intereses de sus agremiados y también para representar los intereses difusos y colectivos de la sociedad. Recordemos siempre, y esto es algo muy muy importante, es toda una cultura que nos ha costado de alguna manera digerir como sociedad, entender y hacer valer también. Estamos en una coyuntura similar a la que pudo haber pasado hace unos 30, 40 años en relación con las leyes laborales, cuando las personas decían o podían entender de que si firmaban un contrato donde se restringía algún derecho laboral, consideraban que por haber firmado ese contrato o por haber llegado a ese acuerdo, renunciaban a extremos como decir aguinaldos, como decir vacaciones, como decir salarios. El derecho laboral es un derecho de segunda generación, y el derecho de los consumidores es un derecho ya de tercera generación que se reconoce en el ámbito de los derechos humanos. Y entonces, aquí es donde viene el tema para ser interiorizado, y es que por medio del derecho del consumidor, por medio del derecho de consumo, de estas reglas que el Estado nos brinda a todos los ciudadanos de este país para defender mejor nuestros derechos, nos plantea la posibilidad que las asociaciones de consumidores representemos en lo administrativo y en lo judicial a los afiliados que podamos tener para toda aquella gestión que sea de interés para el beneficio o reivindicación de los derechos del usuario consumidor. Debemos recordar algo siempre muy importante, que hay derechos irrenunciables también del consumidor, como también lo fueron o lo son, pero lo fueron de entender en ese grado de dificultad de los derechos del trabajador. Y parte de los derechos del usuario consumidor que son irrenunciables son precisamente el derecho a la seguridad económica y a los derechos patrimoniales. De tal manera, y aterrizando un poco en el tema, que es donde usted me quiere llevar y yo quiero tratar de ser lo más claro posible, es decir, si usted firma un contrato o firmaba un contrato de tarjeta de crédito donde usted dice que va a pagar en caso de que no pague el pago mínimo un 55, un 45 o más de un 50% de intereses anuales, esa cláusula, aunque usted la haya firmado y aunque usted la haya leído, o quizás lo más posible es que no la haya leído, porque usted en ese momento que está firmando, posiblemente hay muchas personas que están firmando también, y es un mecanismo de que apúrese porque el tema es complejo, es rápido, y si quiere su producto es así o es así también. Pero indistintamente todas esas circunstancias, esa cláusula nosotros consideramos que es absolutamente nula, porque obedece a parámetros desproporcionados en el cobro de las ganancias que deben de tener dos sujetos que de buena fe están negociando. Ahora bien, don Rogelio, estamos claros en la legitimidad que tienen las organizaciones de consumidores de representar los intereses de la población. Estamos claros en que hay derechos de la población que son irrenunciables, en este caso los derechos de los consumidores. Tenemos una situación compleja respecto de la necesidad de información que tiene el consumidor, que muchas veces es inexistente, es compleja, complejísima, diría yo. A veces el consumidor firma bajo presión o firma embelesado, ¿verdad? Porque le están regalando algo, como una línea de crédito, por ejemplo.
Pero digamos que ya en este momento tenemos una situación bastante complicada. Costa Rica tiene un altísimo endeudamiento en tarjetas de crédito en nuestro país. Hay más de 3 millones de plásticos circulando en Costa Rica, y muchos de esos tienen a la gente ahogada. Es la realidad. Y entonces, antes quizá de que usted nos describa lo que es un proceso colectivo, ¿verdad? Quizás sería muy importante también describir cuál es la situación, a la conclusión, mejor dicho, a la que están llegando las organizaciones de consumidores para creer que la única vía para resolver esto es la vía judicial. Bueno, en primer lugar, el tema de las altas tasas de interés ha sido un tema que ha preocupado a muchos políticos, y nosotros hemos observado que en los últimos por lo menos 5 o 7 años han existido distintos proyectos o iniciativas de ley que se han discutido en la Asamblea Legislativa, donde se ha planteado que el tema de los altos intereses debe tener algún tipo de regulación o algún tipo de coto al exceso que se está cobrando, porque efectivamente no es secreto, ahí existe un gran y enorme endeudamiento por tarjetas de crédito. Esos informes trimestralmente los publica el MEC, y si vemos las sumas son realmente astronómicas. Ahora, estos procesos realmente consideramos que han habido proyectos buenos, otros no tan buenos. Creemos también que limitar con una ley o que la ley nos diga un parámetro de sentido común a nosotros en lo personal no nos parece tan razonable, pero sea que nos parezca o no razonable, lo cierto es que no hay ley que regule el tema, que no haya ley que le haya puesto, digamos, límites al tema. Entonces, creemos, de acuerdo a todo lo que hemos venido estudiando, que el último recurso que tienen los consumidores de este país es acudir a los tribunales de justicia para que los jueces, a quienes les corresponde aplicar la ley y ponderar lo que es correcto, lo que es razonable y lo que es desproporcionado, dependiendo de la situación de cada deudor, pueda efectivamente, con los estudios que nosotros también vamos a aportar de las experiencias de otros países, tomar una decisión para ponerle fin a la desproporción abusiva en las tasas de interés. Desgranemos eso un poquito más, don Rogelio. Vamos a ver. El Código Penal establece la figura de la usura, por ejemplo, sí, ¿cierto? Señor. Pero no dice cuánto es usura, ¿cierto? La Asamblea Legislativa, por ejemplo, han pasado proyectos de ley. Recuerdo el de la exministra Maya Antillón, exministra de Economía, en alguna medida el actual diputado Wilmer Ramos, y otros proponentes en algún momento han intentado establecer un porcentaje para determinar qué es usura, ¿cierto? Pero eso no hace inaplicable la ley. O sea, para nada. Eso no hace que los jueces no puedan resolver sobre qué es o qué no es usura, o si lo que le están cobrando a usted además es usura o no. Exactamente, ese es el punto. Es más, no me lo está preguntando, pero en atención al proyecto de Wilmer Ramos, hemos considerado que fijar en un 30%, el máximo, nos parece que es una forma de legalizar la usura más bien, porque no hay proporción entre lo que se cobra y en el manejo de la diferencia de lo que los bancos reciben cuando captan dinero, y su costo de captación viene a ser un 6% cuando reciben todos los recursos, y al aplicar ciertas variables de tasa básica pasiva y las diferencias, consideramos de que de esa suma de intereses tiene que ser todavía mucho menor a un 30%. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos quisiera que puntualizáramos en la materia del proceso, del procedimiento. ¿Qué es el proceso colectivo que se va a iniciar? ¿Cómo puede participar la gente? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo podría llevar esto? Si tiene un costo, si no tiene un costo. Es un ABC de este proyecto que se está arrancando. Y por el otro lado, quisiera que puntualizáramos un poco más, poniéndonos en los zapatos de la gente, ¿quién puede tomar la decisión de participar o no en este proceso? Vamos a la pausa. Estamos en Consumidores Activos, ya regresamos. Estamos conversando con Rogelio Fernández, abogado de la Asociación de Consumidores Libres, sobre el tema de la demanda colectiva que se estará impulsando entre las organizaciones más importantes de protección al consumidor en el país. Don Rogelio, vamos a ver,
Hay una diferencia entre un proceso individual y un proceso colectivo. En el proceso colectivo, está de más decir, participa mucha gente, ¿eh? En un proceso individual va uno por uno, caso por caso. Es correcto. ¿Por qué se elige la vía del proceso colectivo? ¿Por qué no se elige la vía de la representación caso por caso? ¿Cuáles son los beneficios de entablar una demanda desde el punto de vista con este procedimiento colectivo? ¿Y cuáles son las implicaciones o cuáles serían las implicaciones de hacerlo a través de la manera individual? Como le decía al principio, en ese interés de proteger al consumidor, el Estado ha creado los instrumentos legales para que las asociaciones representemos de manera colectiva a los consumidores en los procesos que nos interesen, y de esta manera se reducen notablemente los costos de representación. Eso es un gran valor agregado. Nosotros, o sea, va a salir más barato el abogado. No, y no solamente el abogado, el economista. El economista. El analista financiero. Ajá. También el informático. Y los timbres. Todo. Es que precisamente esa es la virtud. Porque nosotros pretendemos que en el proceso colectivo contra determinada entidad bancaria se sumen decenas, centenas o miles de personas que nuestra plataforma tiene la fortaleza tecnológica para soportar esa situación, y de esta manera se reducen notablemente los costos que significaría llevar ese caso a los tribunales de justicia. El hecho de que seamos una asociación de consumidores y el hecho de que tengamos la iniciativa de buscar justicia no significa que esto no tenga costos también. Esto tiene costos operativos y tenemos que cubrirlos. Y por eso queremos informar a los ciudadanos que esta puede ser una oportunidad importante para que puedan reivindicar sus derechos a través de este proceso colectivo. Valoren cuánto podría costar ir a conseguir a un informático, a un economista, a un analista financiero, y además tener una representación legal, que al final, digamos, entre la diferencia de intereses, de abusivos, de cobros, pues se convertiría al final en que es más caro, como decimos en Costa Rica, el caldo que la sopa. Perdón, ¿qué otra cosa? Sí. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, esa es la virtud de los procesos colectivos. Hace que las personas con las mismas situaciones que tienen que comparten un problema, que tienen un hilo conductor común que la justicia tiene que examinar, pueden presentarse en un mismo proceso ese tema común, y en ese tema común se resuelve. Esto no garantiza que el proceso vaya a ser más rápido, ¿verdad? No, en lo absoluto. No garantiza que el proceso vaya a ser más rápido, y nadie tampoco puede garantizarle en un 100% que el proceso vaya a ser exitoso. Precisamente ningún abogado serio puede garantizarle a una persona un 100% de éxito, y además es algo que también precisamente el Código de Ética de los Abogados no permite aventurar a decir algo tan temerario como eso. Pero lo que sí podemos decir es que en estos años que hemos estado estudiando este tema, porque no ha sido una situación de que se nos ocurrió que esto hace 6 meses o un año, nos parece que es algo que tenemos que informar a la ciudadanía para que tome cartas en el asunto, ya sea individual o colectivamente, pero que hagan algo, claro, por favor. Es decir, nuestro sistema tiene las herramientas para reivindicar derechos, ya sea que lo quieran hacer individual o acudir a las asociaciones de consumidores, pero háganlo, porque si no lo hacen, espero que solamente estén pagando de contado, porque si están pagando sus tarjetas de crédito en el esquema de pagos mínimos o de pagos superiores a los mínimos, y si con una tarjeta están pagando otra tarjeta, y si a su vez están financiando no solamente la salida del fin de semana, sino el gasto común, el gasto usual que se requiere para sobrevivir, más en esta economía ahora tan accidentada y tan, por decirlo de alguna manera, tan vulnerable, entonces realmente se van a meter o ya están en una situación económica muy, muy comprometida. ¿Quiénes
pueden participar de este proceso? ¿Quién podría calificar para poder participar de este proceso? Tomando en cuenta que hay múltiples situaciones, casos distintos entre consumidores. Su caso no es el mismo del mío, no es el mismo a 1000 personas más. Hay gente que está en cobro judicial, hay gente que no está en cobro judicial, hay gente que está ahogada, hay gente que todavía está respirando. ¿Quién puede participar? ¿Quién califica para participar en este proceso? Bueno, en principio, todo tarjetaviente que considere que ha estado pagando intereses excesivos en sus tarjetas de crédito puede participar en este tipo de iniciativa. Nosotros tenemos en este momento seccionados 2 grupos, por decirlo así, de consumidores. Los que están sin cobro judicial, que pueden estar en riesgo de ir a cobro judicial, que están haciendo esfuerzos enormes en sus economías familiares para no ir a cobro judicial, y los que ya están en cobro judicial. Los que ya están en cobro judicial, tenemos un elemento adicional que es muy importante, y es que los que están en cobro, de la manera en que está diseñada la ley de cobro judicial y los instrumentos de certificación de saldo, consideramos que ahí precisamente hay una posibilidad de anular ese documento, de acuerdo con lo que nosotros hemos estado planteando, porque creemos que... Esa es la pretensión. Esa es la pretensión, porque creemos que las certificaciones de algunos contadores públicos autorizados son complacientes, y creemos que tenemos una oportunidad razonable de que en esos casos de cobro judicial podamos detener esos cobros o anularlos. Pero entonces, vamos a ver, si yo soy una persona que siento que he estado pagando mucho, o que siento que estoy siendo un sujeto de abuso, o que tengo un problema porque ya yo no logré pagar, porque tengo una deuda que se hace más grande y 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 no salgo nunca, ¿yo califico para participar en ese proceso colectivo? Sí, claro, no tiene que llegar a ese extremo. Claro, tampoco, por supuesto, ¿verdad? Pero si está en ese extremo, como creo que con mayor interés puede asumir la posibilidad de revisar con más detalle nuestras páginas, los micrositios que estarán a disposición ya la semana entrante. Vamos a eso, justamente, la parte operativa en el final, ya en la última parte del programa, pues ya casi nos está venciendo el tiempo. Pero antes de ir a la última pausa y a esa parte operativa de cómo va a funcionar, yo quisiera, don Rogelio, preguntarle sobre el equipo que está detrás de esto. Porque esto no son solo las organizaciones de consumidores, no es solo la gente que prácticamente da declaraciones a diario defendiendo los derechos del consumidor, no es solamente la gente que ha estado, digamos, liderando las organizaciones de consumidores. Hay mucha más gente metida en este asunto. ¿Cómo es ese equipo? ¿Cómo se conforma? ¿Cuántas profesiones? ¿Qué tipo de profesionales hay ahí? Mire, en este momento, para arrancar, somos cerca de 8 abogados. Ah, caray. Somos cerca de 8 abogados, por lo menos 3 economistas, 2 peritos actuariales matemáticos, y tenemos por lo menos 7 personas más expertos en los temas tecnológicos, para que nuestra plataforma sea robusta y sea segura, y para que todo dato que se llegue a tramitar en esa plataforma tenga el debido resguardo. Eso es muy importante, porque algunas personas, cuando uno lee comunicado de prensa y sabe que yo tengo que subir mi información personal, mi información de consumo, al final de cuentas eso es una información valiosísima, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo me garantizo yo, consumidor, que voy a participar en ese proceso colectivo, que va a haber una fidelidad, una garantía de protección de la información que yo estoy subiendo en esa página? Nuestro compromiso con el consumidor es asegurarle que esa información va a estar únicamente destinada a la representación que él desee afiliarse, únicamente. Es decir, solamente para el caso solamente colectivo. Para y no será utilizada para ninguna otra cosa. Para ni cedida a terceros, ni nada, como le ponen a uno los contratos de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que la información podrá ser cedida a terceros y demás, etcétera, etcétera. Eso lo ponen, de verdad. Sí, claro, yo he visto varios contratos. Sí. Vamos a la pausa, estamos en Consumidores Activos, ya regresamos. Restricciones y centros de servicios para cumplir con la garantía de estos. Tenga presente que la factura no es la garantía. Este es un consejo de Consumidores de Costa Rica.
Nos habíamos quedado, don Rogelio, con una pregunta sobre la mesa de trabajo y es: ¿cómo es la cosa? ¿Cómo funciona el asunto procedimentalmente? ¿Cómo hago yo, consumidor, cuando me enfrento a la computadora? Voy, busco el sitio de la Asociación de Consumidores Libres.org, me meto en los micrositios destinados para la gente que tiene problemas con cobro judicial, o el otro sitio que tiene que ver con el tema de pago de intereses. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar esto? Hemos tratado y hemos diseñado la manera más amigable para que la persona, a través de la plataforma y a través del instructivo que va a ir frente a su computadora, nos dé la información estrictamente necesaria que necesitamos. Entonces se llenarán los espacios conforme la página se los vaya pidiendo, y ahí quizá el tema de alguna dificultad mínima pero imprescindible que corre por cuenta del interesado es que debe enviarnos en formato de PDF los estados de cuenta que desee que se analicen. Pero eso no es tanto problema, porque las entidades financieras ya en todo caso envían en ese formato, ¿verdad? Muchas. Bueno, muchas, tal vez otras no. No sé. Nosotros vamos a ofrecer, analizar hasta 4 años del histórico de la cuenta, porque conforme a eso histórico podemos detectar desde el origen si hay cobros indebidos, si la desproporción de intereses que se está cobrando es incorrecta y cómo afecta, digamos, el balance final, porque realmente tenemos que hacer, si fuera posible desde el inicio, pero legalmente hemos considerado que solamente podemos revisar 4 años. Entonces, a partir de máximo 4 años vamos a poder analizar eso. Entonces, ya sea que lo tenga el usuario o que no lo tenga, esa va a ser quizás la dificultad técnica, creemos nosotros, para el interesado, de que nos tiene que suministrar esa información. Esto no es rápido, Rogelio. Es decir, el proceso judicial como tal. No. Este es un proceso que, una vez que tengamos un número importante, por ejemplo, contra determinada entidad bancaria, cuando tengamos un número representativo de personas con información debidamente analizada, ¿verdad?, según los parámetros de análisis financiero, técnico financiero, de los elementos de abuso que estamos buscando, entonces se presentará eso a los tribunales y ahí empezará un trámite de denuncia. Yo me imagino que habrán personas cuya situación es normal, digamos, con alguna entidad financiera, pero en el caso de que alguna persona quiera sumarse a la iniciativa y resulte ser que todo su histórico de cuenta esté normal y le estén cobrando lo que es, yo me imagino que a esa persona se le informará, ¿verdad?, que no calificó, ¿verdad?, que tiene todo tranquilo. Mire, sería la excepción. Sería la excepción, porque nosotros hemos descubierto una serie de cobros indebidos, de prácticas incorrectas, y además el mecanismo del pago mínimo y el elemento de cómo se cobra en el plazo y la aplicación de los intereses. Ahí hemos descubierto cosas que creemos que es de importancia presentarlo a los tribunales. Por último, don Rogelio, la excitativa de la gente. Estamos haciendo un llamado a la población para que se sume a esta iniciativa, para que nos permita conocer su información, para determinar si efectivamente procede o no procede el procedimiento judicial, o si califica para el procedimiento judicial. Pero ¿cuál es la expectativa? Es decir, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Corregir el mercado de las tarjetas de crédito en nuestro país? ¿Tratar de que los consumidores tengan justicia? ¿Buscar salidas reales a las personas que están en este momento con serios problemas con la operación del plástico de crédito? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, como decíamos al principio, si en la vía del acuerdo político no se llegó a una solución, creemos que a través de las asociaciones de consumo se empodera al consumidor para arribar a sus propias defensas. Y entonces nosotros hemos, en esa línea, planteado esta metodología de trámite y de denuncia colectiva para hacer valer derechos, con el objetivo de poder reducir las tasas de interés
y también con la expectativa muy razonable de reducir la deuda por concepto de esos intereses abusivos y desproporcionados. Don Rogelio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde en este programa Consumidores Activos, y a todos ustedes, amigos y amigas, por habernos sintonizado. No será sino hasta mañana que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual. Que pasen todos una muy feliz tarde.